Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta hora de escuela dominical con la sesión número 15. Vamos a seguir viendo algunas perspectivas evangelísticas. Mi hojita es cortita hoy día, tengo un lado frente y un lado reverso, así que tienen que ayudarme a llenar el espacio con conversación. No, igual espero poder comentar algunas cosas juntos mientras compartimos algunas perspectivas evangelísticas. Vamos a estar en Juan 4 para empezar. Juan 4. Ahí sí. Ya, voy a orar antes de continuar. Señor Padre, gracias por tu palabra y gracias por este momento que podemos tener y compartir juntos. Le pedimos, Señor, que sea edificante para nosotros y grato para su nombre. Que usted nos ayude a conocer y saber qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y luego salir de aquí y hacer lo que usted quiere que hagamos. En el nombre de Jesús le pedimos esto. Amén. Una perspectiva, y yo creo que este es un dicho humano, no tenemos que ir a la Biblia para ayudarnos a entender esto. Creo que todos, tal vez no todos, pero creo que todos diríamos, sí, es cierto, es difícil confiar en un desconocido. Y algunos incluso dirían, por eso, pastor, la primera vez que vino a mi casa no le creí nada que decía. Seamos honestos, es cierto, es difícil confiar en un desconocido. Y tal vez no tenemos que ir a la Biblia para compartir esa perspectiva, pero encontramos en Juan 4 la historia de la mujer samaritana. Y la Biblia nos dice en versículo 39, después de que ella había hablado con Jesús, después de que yo creo que ella de alguna forma había creído en Jesús, no sé si aún era salva o no, pero había creído en algo de Jesús. En versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero el testimonio que abrió la puerta a esta comuna fue que esta mujer decía, yo creo en este hombre, yo creo que él conoce la verdad, él es la verdad, vengan a escucharlo. Si Jesús mismo hubiese llegado al pueblo, quizás la mayoría del pueblo no le hubiera escuchado. Es un desconocido, es un judío más encima, nosotros somos samaritanos, él es un extranjero, váyase de aquí nomás. Pero a base del testimonio de la mujer samaritana, confiaron en el testimonio de ella y por lo tanto pudieron confiar también en Jesús. No quiero decir que no sé que esto es un requisito en cierto sentido, pero es una realidad, pienso yo, realidad humana, que al escuchar de una persona a quien desconocemos, suele haber algo de desconfianza. Es difícil confiar en una persona que no confiamos. Déjame explicar lo que eso significa. Un incrédulo quizás no cree que la Biblia es 100% la verdad. Nosotros creemos que sí. Nosotros estamos convencidos que la Biblia es la verdad. Pero un incrédulo lo más probable va a dudar de la palabra de Dios. Digo quizás y lo más probable porque hay incrédulos que son miembros de iglesia. Hay incrédulos que predican la palabra. Creen algo, sí, pero no han nacido a la familia de Dios, no son hijos de Dios. Ellos mismos se han autoengañado. Pero aquí viene quizás la primera pregunta. A ver si viene la pregunta así. ¿Qué piensan ustedes? Para que una persona sea salvo, ¿tiene que creer que la Biblia es 100% verdad? Sí, no, sí, no. Hermano Gabriel, ¿tiene un comentario? Sí, creo que no es la pregunta más precisa. Pero es la pregunta que hice. A ver. Creo que no es porque la fe en la veracidad de las Escrituras viene, si se quiere de esta manera, viene incluido en el pack de la salvación. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es salva, cree que el Espíritu Santo es una persona, aunque no lo haya estudiado. Así también cree que la Biblia es la palabra de Dios, por eso siente un deseo ferviente por congregarse y aprender la Biblia, porque desea que le enseñen la verdad. Lo sabe no porque lo haya estudiado, sino porque el Espíritu Santo lo conduce a las Escrituras. Pero previo a eso, previo a su salvación, no es un tema que el incrédulo necesariamente, no es un elemento que lo distancie de Cristo. Lo que lo distancia de Cristo es la fe en Cristo, más que en la evidencia que es la Biblia, sino en la persona de Cristo. Entonces por eso digo que me imagino que es una pregunta con trampa.
Sí, es una pregunta que vamos a contestar, no tanto con trampa, pero ¿tiene que creer que la Biblia es 100% la verdad? Creo que tu respuesta es no. Para ser salvo no tiene que tener esa convicción previo a ser salvo. Claro, no es un requisito. Exacto, exacto. ¿Hay alguien que diga, sí, yo creo que tienen que creer que la Biblia es 100% la verdad? No, creo que estamos de acuerdo, no tienen que creer que la Biblia es 100% la verdad. Y personalmente no creo que sea cierto. Creo que tienen que creer que las declaraciones acerca del Evangelio son verdad. Es decir, quizás ni conocen todas las declaraciones de la Biblia acerca del Evangelio, pero tienen que creer, bueno, a ver cuándo sigue, porque también había planificado, ¿qué es lo que deben creer para que una persona sea salvo? Bueno, tenemos que creer para ser salvos. Ok, de acuerdo, ¿qué tenemos que creer para ser salvo? Alguien me dice, no sé si lo voy a escribir aquí en la pizarra, pero ¿qué tiene que creer una persona para que sea salvo? Tiene que creer que Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. ¿Algo más? Que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó, yo no diría quizás están allá, quizás no entienden la resurrección, tal vez no saben si Jesús realmente resucitó o no. Creo que para un incrédulo basta con saber que Jesús murió en mi lugar. Mi perspectiva. Sí. El hermano Gabriel dice, quizás tienen que creer que resucitó. Vamos a conversar. Yo en lo particular tengo la convicción de que el Espíritu Santo toma un papel protagónico en la salvación de un pecador. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra en la cruz, el ladrón arrepentido tiene una serie de convicciones bíblicas que nosotros tenemos al día de hoy, que él es un pecador. Él dijo, nosotros merecemos estar aquí. Él cree que Jesús es Dios, porque teníamos penes a Dios estando en la misma muerte. Él cree que el Señor Jesucristo está pagando por los pecados de él, porque dice, él está muriendo por pecados que no cometió. Y él cree en la resurrección de Cristo, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él cree que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido, y él cree que el Señor Jesucristo va a reinar. Él tiene una serie de convicciones que son de hecho las convicciones que nosotros y tenemos el día de hoy. Es como cuando Pedro dijo, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está declarando una realidad que es infundida por el Espíritu, pero luego uno confirma mediante el estudio. Claro. Ahora, yo en lo particular creo que hay una serie de verdades que los evangelistas deben proclamar, que son las que están en 1 Corintios 15, que Cristo es Dios, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces ese es el mensaje que ha de ser predicado. Sin duda, ese es el mensaje del Evangelio, pero a lo que voy yo no sé si una persona todavía tiene dudas si el relato de la Biblia sea la verdadera o no, si Jesús resucitó corporalmente o no. Claro, Jesús hoy día es vivo, quizás eso sería importante. El reinado futuro de Jesús, quizás una persona todavía no lo tiene bien claro. Creo que no importa para poder ser salvo. Creo, y esta es mi perspectiva, por eso podemos debatir y podemos conversar. Mi perspectiva, que para que una persona sea salvo, primero tiene que reconocer que soy un pecador. Si alguien dice, no, yo no he pecado, yo soy buena persona, no está listo para ser salvo, no está listo para confiar en Jesús. Tienen que creer, compartir la convicción de que merecen el infierno a causa de sus pecados. Hace un mes, 2 meses, el hermano Gabriel nos compartió otra perspectiva en la consecuencia de estar perdido o el beneficio de ser salvo. Y en este segundo punto podríamos decir que están separados de Dios. Me gustó la perspectiva. O podemos decir, ya, como pecador mereces el infierno, o podemos decir como pecador estás separado de Dios. Una de las dos cosas, tienen que entender las consecuencias de su pecado. Es decir, no basta con decir, bueno, sí, soy pecador, pero al final todo estará bien, pero al final todos vamos al cielo. Yo creo que de esa forma no están listos para recibir el Evangelio, para creer en Jesús en el sentido de la fe que salva. Creo que tienen que conocer, creer, entender que Jesús murió en su lugar. Es decir, bueno, yo sé, no basta decir yo sé que soy pecador, yo sé que merezco el infierno y por eso voy a esforzarme tanto para poder limpiar mi vida e ir al cielo. Tampoco está listo para creer, para recibir el Evangelio, porque no ha creído el tercer punto, que Jesús murió en su lugar, y el cuarto punto, que solo podrán ir al cielo si aceptan la muerte de Jesús como pago por sus pecados. ¿Podemos profundizarnos en esos puntos? Sin duda, pero no creo que sea necesario profundizarnos en esos puntos. Podemos buscar unos 2, 3 versículos que apoyan a cada punto,
y podemos explicar esos versículos al pecador, al que vive sin Cristo, y eso basta para poder compartir el Evangelio. El Evangelio en 1 Corintios 15, claro, es que Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pero eso está metido en el mensaje de que si confiamos en Jesús vamos a tener vida. Creo que ese detalle era más importante para el judío quizás que lo es para una persona hoy día. Lo esencial es Jesús es el único camino al cielo. Creyendo eso, ¿realmente importa si creyeron que Dios creó al mundo en 6 días literales o no? No importa, eso el Espíritu Santo los va a ayudar a entender después de la salvación. ¿Realmente importa si ellos creen que Jesús nació de una virgen o no? No importa, el Espíritu Santo les va a ayudar a entender todo eso después. Muchos de nosotros, incluso si pudiéramos recordar el momento cuando Dios nos salvó, había mucha en la Biblia que desconocíamos, otras cosas que creíamos mal, y después de haber nacido a la familia de Dios, ahí Dios nos fue enseñando. No es esencial creer en toda la Biblia, como nosotros creemos en toda la Biblia. No es necesario entender toda la Biblia, como nadie hoy día entiende toda la Biblia. No es necesario. Lo esencial es precisamente lo que pienso yo, lo que tengo en la lista. ¿Alguien agregaría algo, quitaría algo de mi lista? Sigamos. ¿Puedo hacer Adelante. una observación Sí. respecto al punto que dice solo podrán ir al cielo si aceptan la muerte? Yo lo particular no es que quitaría ir al cielo, porque al fin y al cabo es una implicación obvia, pero cuando el Señor Jesucristo dijo nadie viene al Padre, yo creo que a lo mejor, porque puesto que aquí estamos entre creyentes y podemos evaluar estos textos, yo creo que el planteamiento sería que el Señor Jesucristo, o sea, lo pondría, solo podrán tener comunión con el Padre. Sí. Si creen o si reciben la muerte de Jesús como pago por sus pecados. Lo puse entre paréntesis acá y no lo leí. Sí, gracias. Tal como en el segundo, podemos decir que la consecuencia del pecado es el infierno o es separación de Dios. También el resultado de la salvación es el cielo y es una relación con Dios. Las dos cosas van mano a mano y es un buen punto para destacar. Igual agregaría otro punto. Adelante. Que dejar de sus pecados, o sea, alejarse de sus pecados. Sí, y es un buen punto para poder conversar por lo menos. Tienen que creer que deben alejarse de sus pecados para ser salvos. Claro. Sí, en cierto sentido sí, pero en otro sentido si no nos cuidamos en la explicación de eso, producimos un evangelio que se basa en mi obediencia, en mi esfuerzo para alejarme del pecado. Si yo tan solo creo esto, con los primeros dos, que soy pecador y que el pecado me separa de Dios o el pecado me envía al infierno, con eso ya estoy expresando un deseo de alejarme del pecado cuando confío en Jesús. Por eso no lo agregué, aunque sí está esa idea metida en lo que tengo aquí en la lista. El incrédulo no sabe qué creer de la Biblia, qué creer o qué concluir. Es decir, si yo vengo tomemos a un borracho en la calle, tomemos a cualquier persona, un vecino que quizás está pasando por momentos difíciles porque perdió todo lo que tenía en los incendios, no sé, tal vez casi le quitan la vida y ahora está abierto a recibir el Evangelio. Les hablamos de la Biblia. Quizás no han evaluado la Biblia, quizás no han pensado bien acerca de lo que la Biblia dice, así que quizás ellos no van a saber qué concluir de la Biblia. ¿Es cierto? No es cierto. ¿Es 100% verdad? Es 95% de verdad. Tal vez no han llegado a tener esas convicciones, pero aún si el incrédulo cree que la Biblia es la verdad, y aún si cree que la Biblia es la verdad, ha escuchado tantas mentiras dichas con una Biblia en la mano que no sabe qué creer. Es decir, que si tú te sientas y lees un versículo y quieres explicarles el versículo, bien puede ser que tendrán dudas en su mente. ¿Me estará diciendo la verdad o no? Espero que explico la idea volviendo al punto, esta perspectiva de que es difícil confiar en un desconocido. Si a mí no me conocen y yo les siento y con la Biblia tomo tiempo para explicar, es muy probable, muy posible que no van a creer simplemente porque yo les expliqué lo que la Biblia dice. Y ahí, ¿cuál es la solución? La pregunta, ¿confiarán la explicación que nosotros le damos? Quizás sí,
Y aquí tengo una lista de posibilidades, a mi parecer. Quizás van a creer nuestra explicación si nuestra explicación cuadra con lo que ellos ya entienden, lo que ya han sido enseñados o lo que pueden estudiar y examinar en la Biblia. Y ahí creo que tenemos el ejemplo de Felipe con el etíope en Hechos capítulo 8. Él estaba estudiando Isaías, no lo podía entender. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo puedo si nadie me lo explica? Él estaba listo para que alguien le dijera la verdad. Felipe se sentó, le contestó las dudas y de consecuencia el etíope creyó. Ahora, alguien ya está pensando, ¿pero qué del rol del Espíritu Santo? La Biblia no detalla el rol que el Espíritu Santo jugó en la conversión del etíope en Hechos capítulo 8. Pero sí podemos entender, dado otra evidencia en la Biblia, que muchas veces Dios opera por medio de su palabra y su Espíritu en conjunto. Es decir, mientras iban leyendo la Biblia, mientras Felipe le iba explicando, contestando las dudas, el Espíritu Santo también iba obrando en la vida de Felipe, del eunuco, para que él pudiera decir, wow, creo que es la verdad. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo ayuda a tener esas convicciones. Y por eso, no lo anoté, no lo copié, pero en Hechos 2, voy a ir rapidito. ¿Van a creer nuestra explicación? Claro que sí, si el Espíritu Santo los convence. Hechos capítulo 2, versículo 36. La Biblia dice, sepa pues, aquí Pedro está predicando, si no me equivoco, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia no menciona el Espíritu Santo en versículo 36 ni 37. Es mi perspectiva, mi opinión, que el Espíritu Santo estaba obrando ahí. Sabemos que el Espíritu Santo ya había llegado. Versículo 1 dice, el día de Pentecostés llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó. Y por eso yo creo que la predicación de Pedro no cayó en oídos vacíos, podríamos decir. Es decir, cayó y hubo convicción porque el Espíritu Santo obró en conjunto con la palabra de Felipe. Y vemos en versículo 38, es un punto aparte, pero aquí Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. Bautícese para demostrar que ya han confiado. El arrepentimiento bíblico siempre va acompañado con la fe. Para nosotros lo vemos como dos cosas apartadas, pero bíblicamente es una sola cosa. Si yo me arrepiento de haber confiado en mí, eso significa que ahora voy a dejar de confiar en mí y voy a dejar en uno mayor que mí, voy a confiar en Jesús. Entonces, arrepentíos y bautícese, podemos entender, metido con eso, cree cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, es decir, si se arrepientan, si creen, van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. El proceso bíblico en ese sentido. Pero ¿confiarán la explicación que nosotros damos? Tal vez, si damos una buena explicación. Por seguro, si el Espíritu Santo obra como el Espíritu quiere obrar, pero difícilmente si no nos conocen. Y ese es el punto al que quería llegar con esta perspectiva. Es difícil confiar en una persona que no conoces, una persona desconocida. Si no nos conocen, tengo mucho más labor para hacer para poder convencer a esa persona de lo que yo estoy diciendo es la verdad. ¿Qué pasa con los niños? Aquí todos hemos criado a niños, menos los niños que no han criado a niños, ¿verdad? Todos hemos criado a niños y sabemos que desde chico podemos decir a los niños cualquier cosa y nos van a creer. Teníamos el otro día, anteayer, teníamos una niña que no sé, tenía un picazón, algo así, o tenía algo que le molestaba y no teníamos el crema que normalmente tenemos para ayudarle a aliviar sus picazones. Así que, se me fue la palabra. Yo dije algo así, pero si le echas el acerrín, esa es la palabra, no la ceniza. Si le echas acerrín, todo va a estar bien. Así que la hermana Carla en Cañete la llevó al otro lado, buscó un acerrín, lo puso ahí, y no van a creer, pero fue mi hija mayor que vino a su mamá y dijo, ahora ya no duele. ¿Por qué? Porque creyó lo que yo le dije, que si le echamos acerrín, todo va a estar bien. Los niños van a creer cualquier cosa que nosotros les decimos, no porque están convencidos de que sea la verdad, sino porque confían en nuestra palabra.
Tal como la mujer samaritana en Juan 4, el pueblo vino para escuchar a Jesús, ya dispuestos a creer en Jesús, no por algo que Jesús había dicho, sino porque confiaban en el testimonio de la mujer samaritana. Y es más fácil poder alcanzar a una persona que nos conoce que una persona que no nos conoce. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que agregar? Veo signos de interrogación en algunas caras. Comentario complementario. Adelante. Voy a hablar de una experiencia personal, pero obviamente la experiencia no determina doctrina, así que da igual lo que determina doctrina, lo que la palabra Es una perspectiva. Claro, pero lo que menciona usted respecto a que nos va a ser más fácil, no sé cuál fue el verbo que utilizó, que nos va a ser más fácil convencer o alcanzar a personas que nos conocen. Yo en lo particular he podido experimentar un fenómeno contrario, tal vez más cercano a Mateo capítulo 13, donde dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Cuando conocí al Señor tuve mi experiencia de nuevo nacimiento, una conversión genuina, y rápidamente el Señor, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que cuando conocimos al Señor, el gozo y la plenitud que uno siente es tan grande que uno no puede callarlo. Y uno comienza a compartirlo inmediatamente con sus amigos, sus contactos, en el trabajo, etc. Y uno explota la evangelización. Y uno empieza a alcanzar a las personas, pero, y esto yo lo digo obviamente con un sentimiento de tristeza, y es que yo pude alcanzar a muchos jóvenes en el periodo de mi conversión, post-conversión, pero mis hermanos en la carne nunca llegaron al evangelio propiamente. Mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que son varones. Ellos no han llegado al conocimiento de la verdad. Ellos sí son evangélicos en cuanto a profesión religiosa, pero ellos no han manifestado un nuevo nacimiento aún. Y eso son conscientes tanto mis padres como yo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque creo que de alguna manera este tipo de testimonios nos ayudan a todos a mirar el aspecto de la evangelización desde una perspectiva tal vez objetiva y sujeta a excepciones que a lo mejor podrían ocurrir en el transcurso de la vida cotidiana. El hecho de que efectivamente podemos alcanzar rápidamente a los que están cerca de nosotros, nuestros padres, hermanos, primos, amigos, pero ese alcance con el Evangelio, esa reflexión, incluso hasta ese despertar de emociones, no necesariamente va a resultar en una conversión. Y yo lo digo porque yo vi vidas de jóvenes realmente sumidas en pecado, vidas ser transformadas. Tanto señoritas como varones que llevaban vidas totalmente sin Cristo, todo lo que la vida en el mundo involucra inmerso ahí. Y yo los vi llegar a Cristo, llorar por sus pecados, entregarle su vida a Cristo, y hoy están sirviendo en el ministerio gracias al Señor, pero no así familiares tan cercanos. Entonces, y es sin duda, destacas un buen punto, que aunque esta es mi perspectiva, si dijéramos que es una regla de vida, hay muchas excepciones a la regla. Y al fondo yo estoy dando una explicación de ojos humanos de lo que sucede, a mi parecer, cuando una persona llega a conocer a Jesús o está dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Hay otras cosas en el mundo espiritual que no podemos observar con nuestros ojos. Hay otras explicaciones que van más allá de mi capacidad de decir es difícil confiar en un desconocido y más fácil confiar en un conocido. Así que gracias por ese comentario complementario, creo que dijiste. Para algunas aplicaciones de este principio, muchas personas hoy día no tienen amigos quienes pueden guiarlos a Cristo. Si tomáramos a cualquier persona, Santa Juana está sufriendo, el nacimiento está sufriendo, muchos pueblos están sufriendo, y quizás muchas de esas personas están buscando respuestas y quieren conocer si hay un Dios verdadero, y si hay un Dios verdadero, ¿por qué me pasa tanto mal? ¿Y qué va a pasar después de mi muerte? Yo casi morí en este evento, etcétera, etcétera. Tienen muchas preguntas, pero difícilmente, fácilmente creo que la mayoría de ellos no tienen a un confiado cercano que realmente les pueda decir la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la mayoría de los religiosos no creen en el evangelio verdadero. Si van a buscar un religioso que les explique la verdad, lo más probable es que el religioso les va a explicar una mentira. No les va a conducir a Cristo, al Cristo de la Biblia. Pero cuando están abiertos, cuando las circunstancias de su vida han cambiado, van a buscar a alguien que les pueda dar una explicación, alguien que les pueda compartir y explicar lo que la Biblia dice.
Ahora quizás esa persona va a ser un ciego guía de ciegos, pero quizás podría llegar a uno de nosotros y podría decir, oye, yo sé que tú vas a la iglesia, oye, te veo leyendo la Biblia, tengo algunas preguntas y tal vez son tontas, ¿verdad? Porque muchas veces le da pena a una persona hacer sus preguntas espirituales, como que sí, uno no sabe nada, pero el otro sí. Pero cuando llega el momento de que algo sucedió en su vida para que su corazón ahora está listo para recibir, van a buscar a una persona de confianza quien les pueda contestar las dudas que tienen. Y por lo tanto el número 3 ahí, deberíamos mantener conocidos incrédulos para que un día podamos ayudarles a conocer a Cristo. Cuando digo conocidos, casi digo la palabra amistades, no estoy hablando de mis hermanos más cercanos, mis amigos más cercanos. Creo que mis amigos más cercanos deberían ser creyentes, deberían ser personas que nos van a ayudar en nuestro caminar con el Señor. Pero no diga, yo solo voy a tener amigos cristianos porque quiero fortalecerme. Hola hermana, quiero fortalecerme en mi caminar con Dios. Es bueno tener amistades y amigos, hermanos cristianos para ayudarte en tu caminar, pero creo que también es bueno mantener contactos con personas que no son creyentes para que cuando la puerta de su corazón se abre, ahí podemos estar para entrar y dar la respuesta a las preguntas que tienen. Sin duda, los que tenemos familiares que no son creyentes, manténganse presentes en sus vidas para que cuando la puerta se abre podemos estar ahí. Pero con eso también quiero decir, cuando tienen una fiesta de cumpleaños de los niños o quien sea, no solo invite a tu familia cristiana, invita también a algunos contactos y conocidos que no son creyentes, si hay espacio en la casa y verdad, si da para tener otras personas. ¿Por qué? Para estar presentes en sus vidas. Cuando un vecino está sufriendo de algo, pasa tiempo con ellos, visítalos, ayúdale a reparar su auto si sabes algo de mecánica. Si no sabes nada de mecánica, mejor no ayudas, ¿verdad? Ve cómo podemos estar presentes en sus vidas para que cuando la puerta a su corazón se abre, pueden buscarnos porque tienen confianza en nosotros y nosotros tendremos la oportunidad de quizás dirigirlos a Cristo. Anoté aquí y casi no le leí, porque estábamos en Juan 4. En Juan 4, versículo 16, la Biblia dice, Jesús dijo a esta mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Es decir, Jesús usó eso para empezar a hablar a ella acerca del problema en su vida. Pero creo que también le estaba diciendo, oye, no tan solo quiero hablar contigo, sino quiero hablar también con tu marido. Quiero hablar con las personas que tú conoces. Y en ese sentido, cuando uno es recién convertido al Señor, lo mencionamos un poco esta mañana, van a llegar a perder muchos de sus amigos que tenían porque ya no comparten lo que antes compartían. Pero hay un momento, hay una ventanita cuando siguen siendo amigos y ahí es una buena oportunidad para alcanzarlos con el Evangelio. Quizás digamos que Sara llega a creer en Jesús. Estoy usando una persona, no conozco a una Sara para no poner a ninguna persona que conozco en el caso del ejemplo, pero quizás Sara llega a creer en Jesús. Sara no tiene cómo explicar el Evangelio, ella no sabe tanto las respuestas a las preguntas, muy poco sabe de la Biblia, etc. Entonces difícilmente Sara va a ir a sus compañeras, sus colegas, sus vecinas y hablarles de Cristo. Pero ¿qué puede hacer Sara? La persona que ella más confía, más conoce en la iglesia, ella puede decir, oye, ¿me acompañas? Quiero que hables a mis tíos, quiero que hables a mis primos, quiero que hables a mis vecinos, etc. Mientras tengamos esa conexión, quiero que alguien venga para hablarles de Cristo. En mi tiempo en Panguipulli, más que nada, vi este fenómeno. En Panguipulli yo llegué no conociendo a nadie, solo una familia. Pero esa familia conocía a tantas familias. Y casi cada semana que yo fui para estudiar, estudiábamos un viernes en la tarde y luego a veces después del estudio o incluso el sábado en la mañana dijeron, oye pastor, tengo un primo, tengo un tío, tengo un ex colega, tengo un vecino, quiero que vengas y le hables de Cristo. Algo parecido a lo que Gabriel dijo, ellos mismos habían hablado a estas personas de Cristo, pero no resultó. Nadie quiso escuchar o creer o no sé cómo explicar humanamente lo que sucedió, pero él dijo, pero quizás si un pastor les llega a visitar, quizás ahí van a escuchar. Y cuando él me invitó a la casa de este conocido, en ningún caso me rechazaron. En ningún caso abrieron la puerta, un pastor, váyanse de aquí. No, vieron a su amigo, Tito se llamaba, vieron a su amigo y dijeron, pase Tito, ¿cómo está? ¿Y quién te acompaña hoy día?
el pastor Natán y él quería hablarles de Cristo y yo tenía la oportunidad para sentarme ahí, para hablarles de Cristo, para tener conversaciones profundas, no conversaciones de 5 o 10 minutos, sino de 2 horas a veces, para contestar las dudas que ellos tenían. La puerta estaba abierta. Difícilmente me hubieran creído si yo tocara la puerta solo, pero porque Tito estaba ahí y Tito dijo, mi pastor básicamente, ahí decían, voy a recibir, voy a escuchar. Algunos creyeron, otros no creyeron. Al fondo hay otra explicación, otras cosas que no vemos, pero es difícil creer o confiar en un desconocido. Por lo tanto, deberíamos aprovechar de las conexiones que tenemos. La siguiente perspectiva es corta, pero la perspectiva número 9 encontramos en Mateo 19:16. Hubiera hecho esa letra un poco más grande. Cuando un pecador reconoce su condición, cuando un pecador reconoce que no tiene una relación con Dios, cuando un pecador reconoce que algo está mal en su vida, pedirán ayuda. Digo pedirán ayuda porque muchas veces no vienen y te toman por la mano y dicen, oye, necesito ayuda, ¿puedes hablarme un ratito? Suele suceder, pero muchas veces va a ser demostrado de otra forma. Rara vez una persona va a llegar y decir, oye, tuve un sueño anoche y sé que necesito ser salvo. Oye, tuve esta experiencia donde casi morí y quiero confiar en Jesús. Rara vez va a suceder, a no ser de que ha sido una persona que ha venido a la iglesia y ha estado bajo convicción y ahora solo necesita a alguien que le guíe, a alguien que le ayude. Pero muchas veces van a pedir ayuda de otras formas. Quizás le harán preguntas espirituales. Quizás, oye, ¿qué crees que va a pasar después de esta vida? Oye, ¿por qué crees que existimos aquí? Haciéndote preguntas. Ahora, hay personas que siempre andan haciendo esas preguntas profundas y eso no significa nada porque siempre piensan así nomás. Pero una persona que jamás te habla de esas preguntas profundas y de repente te hace esas preguntas profundas, algo está cambiando en su corazón. Quizás ahora es el momento. Antes sembré la semilla y no dio resultado, pero ahora quizás el terreno está preparado. Debo volver a sembrar semilla del Evangelio y a ver qué resulta. A veces vendrán a la iglesia y algunos me han compartido de algunos vecinos que han invitado vez tras vez tras vez, y justo ayer alguien me compartió de algunos vecinos que siempre dicen, el domingo voy a estar, y el domingo pasan a su casa y ni están despiertos, algo así. Pero cuando vienen de repente, después de no venir y no venir, es que quizás ahora algo ha cambiado. Ahora quizás se aburrieron y tienen tiempo y van a ir para que les dejes de molestar tanto. No sé, no siempre es así. Pero el hecho de que alguien haya venido a la iglesia indica quizás necesitan ayuda, quizás piden ayuda. Por eso en esa tarjetita, y dame más ideas si hay algo más que podemos hacer, pero en la tarjetita que tenemos para que los visitas de primera vez llenen, al final pueden tachar unas cajitas. Quiero saber más de Dios y necesito bautizarme, quiero conocer más de la iglesia. ¿Cómo puedo ayudarles? Creo que a futuro vamos a tener un tipo de etiqueta al reverso de las sillas que pueden escanear con el celular y que automáticamente pone mi número de celular o algo así para enviar un mensaje WhatsApp. Mande un mensaje al tiro al pastor. Después de la predicación quizás, oye pastor, necesito hablar. Escanean un mensaje y listo. Para que puedan expresar, necesito ayuda, y podamos aprovechar de la oportunidad que tenemos para hablarles de Cristo. Cuando vemos que están leyendo literatura cristiana, sea un libro, sea una Biblia, sea un tratado que les entregamos la vez pasada, hay algún tipo de interés. Tal vez están pidiendo ayuda sin realmente pedir ayuda. Tal vez están escuchando la radio cristiana. Ahora hay muchas personas que creen que son salvos, que no son salvos, que escuchan la radio cristiana, y eso no significa que ahora están abiertos al mensaje que quieres entregar. Pero si jamás querían escuchar música cristiana y ahora sí, ahora algo ha cambiado en su vida, una puerta se abrió. Me acuerdo otra vez, y no es bajo este tema, pero me acuerdo los momentos que hay familiares de ustedes por quien yo estoy orando para que un día sean salvos, y pasan meses, pasan años a veces, y estos familiares no vienen a la iglesia, pero de repente vienen a la iglesia. Y me da gozo, no porque están en la iglesia, aunque sí, eso me da gozo, pero porque el corazón por lo menos está lo suficiente blando para venir a la iglesia. Tal vez no están listos para creer el Evangelio, pero el corazón ya no está tan duro quizás como antes estaba. Tal vez es un momento muy breve y después van a tener un corazón duro de nuevo, no lo sé, pero es una indicación de que quizás podrán recibir el Evangelio.
Y cuando buscan estar con otros cristianos, por ejemplo, cuando quieren ayudar con la construcción, gente que no profesa ser creyentes y quieren ayudar con la construcción, wow, algo reconocen de que Dios está, algo reconocen quizás incluso de su necesidad. Y esto no lo publicamos online, así que puedo destacar al hermano Emilio, el hermano del hermano Juan Carlos Emilio, quien vino ayer y nos ayudó con el ladrillo. Él me dijo que si muriera iría al infierno. Él sabe que no es salvo. Así que sigamos orando por él y los días que viene a trabajar, hablemos de Cristo si se presenta la oportunidad, especialmente si vamos a almorzar juntos. Yo no sé, es un punto aparte, yo no sé cómo lo voy a hacer para yo poder estar el día sábado, porque tengo que ir a Cañete y buscar los niños. Pero él dijo, o su esposa me dijo, que él quiere trabajar todo el día sábado. Así que bien, trabajemos todo el día sábado, pero necesitamos quien le acompañe, tal vez algunos en la mañana y otros en la tarde, si no podemos estar, si alguien no puede estar todo el día, y quién sabe, quizás es punto aparte, punto menor. Quizás llegamos a terminar de pegar el ladrillo este sábado, porque el hermano Isaías también estará trabajando entre semana, pero quizás tendremos una oportunidad para hablarle de Cristo. Muchas veces el mejor testimonio no es la predicación o el mensaje que se entrega con la corbata puesta y la Biblia en la mano. El mejor mensaje muchas veces se entrega estando hombro a hombro, trabajando en algo, reparando el auto, pegando el ladrillo, cuidando a los niños, lo que sea, yendo en la micro o compartiendo un auto para ir a algún lugar. Muchas veces ahí es el mejor momento para compartir un mensaje. Leí Mateo 19:16. No lo leí y creo que no es el pasaje correcto. Ah, sí es el pasaje. He aquí vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora entendemos del contexto que él tal vez no estaba dispuesto a recibir el Evangelio en ese momento porque Jesús le confrontó con su necesidad y se fue sin creer. Tenía un corazón endurecido. Quería que Jesús le dijera, es que eres tan buena persona que vas a ir al cielo. Pero cuando alguien viene y te hace una pregunta, por favor responde la pregunta. Muchas veces hemos dicho que el testificar es como jugar tenis, ¿verdad? Debemos tirar la pelota a ellos y esperar que la devuelven a nosotros. Pero cuando vienen a nosotros y hacen una pregunta, ellos ya nos están tirando la pelota. No tenemos que decir, oye, ¿quieres conversar? ¿Quieres jugar tenis? Ellos están diciendo, quiero conversar y quiero conversar acerca de la Biblia. Así que aprovechemos las oportunidades que tenemos para compartirles de Cristo. ¿Algo que agregar? ¿Algo que comentar? Lo difícil de repente cuando uno está, como el ejemplo que utiliza usted de jugar tenis, uno está así, pero en algún momento ya no quiere seguir jugando, entre comillas. Uno se queda... Cuando no devuelven la pelota, nada más que hacer. Espera un rato y tírele otra pelota. Alguien me lo explicó de esa forma, porque yo dije, yo no tengo idea cómo llegar a la gente. Y él dijo, empieza la conversación. Busca una forma de empezar la conversación y luego busca cómo dirigir la conversación a temas religiosos. Porque si yo voy al cajero de Unimark y yo le digo, mientras que ella está procesando todo mi comida, las cosas que quiero comprar, y le digo, si usted muriera hoy, ¿sabe dónde iría? Ella probablemente me diría, no tengo tiempo para ese tipo de conversación, estás loco, mire, son 5,800, compré nada a ese valor, esta cantidad de plata, págame y nos vamos. Pero si empiezo la conversación con, hola, ¿cómo está? Oh, largo el día, cierto, veo la fila bien enorme, ¿hasta qué hora estás? Y luego de ahí le digo, mire, quiero invitarle a la iglesia. Algo sembré, jugamos tenis, ella no se quedó molesta conmigo, hice algo. Y después la vuelvo a ver y después la vuelvo a ver. Ahora, tendría que ir seguido a Unimark y no voy seguido a Unimark. Tendría que recordar las personas que me atienden y no recuerdo las personas que me atienden. Pero es la idea de empezar la conversación y buscar un momento para poder entregar el mensaje del Evangelio. ¿Algo más? Adelante, hermana Roxana. Bueno, una conclusión que puedo notar es que, por ejemplo, nosotros como cristianos, igual cuando tenemos familiares o amistades o incluso en el trabajo, gente que no es creyente, igual es bueno profesar que somos hijos de Dios, porque, por ejemplo, cuando ellos tienen problemas o tienen dificultades, dicen, yo tengo un amigo, o a veces nos piden, ¿puede orar por mí?
mí o puede orar por mi mamá. Entonces es bueno que tampoco nos apartemos de las personas que no son creyentes. Entonces Sí. eso es lo que se puede... Y tal vez la forma de expresar que soy creyente, tener una Biblia en la mano cuando tenemos un momento libre. Tener un tratado en el bolsillo y de repente sacar y leerlo. No tengo que decir, hola, soy Natán, soy cristiano. Quizás serviría, yo no sé, pero me parece un poco raro. Pero hay otras cosas que podemos hacer en la forma en que vivimos nuestra vida que anuncian somos cristianos. O tal vez, y conozco varios en los Estados Unidos, quiero desarrollar este hábito. Cuando salen a comer y alguien viene para pedir o tomar su pedido, ellos dicen, después de darle instrucciones, oye, en un momento vamos a orar para la comida. ¿Hay algo que podemos orar por usted? Y no, es creyente y la mayoría me dicen, responde con algo. Sí, oré por mi mamá porque anda medio enferma. Ya, vamos a orar por tu mamá. Y al tiro saben, no es que quieren convertirme, no es que quieren que yo vaya a su iglesia para que la iglesia tenga más plata o más miembros. Quieren ayudarme. Y a veces después de comer, esa misma persona viene y dice, oye, ¿sabe? Tengo una pregunta. No sabía quién preguntar, pero vi tu cariño. No lo dicen, pero es lo que están diciendo con sus acciones. Y quiero hablar un ratito. Así que claro, abre la puerta para que la gente sepa, pueden venir a mí, no los voy a juzgar, no los voy a condenar, simplemente quiero orar por ti y quiero ayudar. Bien, terminemos con oración. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, por estos hermanos que yo creo vinieron con un deseo de aprender cómo poder alcanzar a nuestros conocidos con el Evangelio. Señor, úsanos como vasos en tus manos, herramientas útiles para tu reino, para que, Señor, por medio de nosotros quizás usted pueda lograr lo que usted quiere lograr en las vidas de otras personas. Le pedimos todo esto, le agradecemos por el tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay café? ¿Alguien puede poner agüita? Y tenemos unos 18 minutos para compartir juntos.